¿Qué tal, amigos de En Esmeraldas? La señal de Manglar TV nos permite estar en sus hogares. Ya está con nosotros el director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, José Luis Cortázar, con quien revisaremos qué pasa, qué sucede con el remanente, con el sobrante de gas en las bombonas que usamos en nuestros hogares. Bienvenidos. Muchísimas gracias, señor director Cortázar, por haber aceptado esta invitación. Le preguntaba antes de iniciar esta conversación, ¿qué pasa con el gas, con el sobrante? ¿Por qué no se termina? ¿Por qué no se acaba un tanque de gas completamente? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la entrevista. Es un gusto estar nuevamente de visita en este medio de comunicación. Efectivamente, los cilindros de gas que nosotros tenemos en casa, cuando habitualmente decimos ya se me terminó el gas, eso no es totalmente cierto. En el cilindro de gas queda un poco de gas, lo que se denomina técnicamente el remanente. ¿Sí? La válvula que tiene nuestro cilindro, el que utilizamos normalmente en las casas, ya no tiene técnicamente la capacidad, por la falta de presión en el tanque, ya no permite la salida de ese excedente, de ese poco de gas que queda en el cilindro, ¿no? Y pues lo que sucede es que ese remanente de gas retorna a las plantas envasadoras. Y pues debe pasar nuevamente por el proceso de envasado. Un proceso de envasado que beneficiaría, pregunto, a las comercializadoras, porque es un sobrante del 3.7%, que dicho en centavos es alrededor de 8 centavos y piquillo por cada bombona, por cada cilindro de gas que la comercializadora deja de rellenar, si quiere usted. Efectivamente, cuando un cilindro nuevo, digamos que está totalmente vacío, ¿verdad? En la planta envasadora lo llenan y le ponen 15 kilos de gas, ¿verdad? Ese cilindro va a nuestra casa, uno dice se me terminó el gas, pero como le digo, eso es parcialmente cierto porque retorna con un poco. Para hacer el ejemplo muy, muy elocuente, y aunque no son exactamente esas cifras, es más bien el porcentaje que usted indicó, pero para hacerlo muy fácil, supongamos que se quedara 1 kilo de gas, ¿no? Que repito, no es esa la cifra exacta, pero supongamos que fuera 1 kilo. Cuando el cilindro regresa a la planta y la planta envasadora lo vuelve a envasar, evidentemente ya no entran 15 kilos porque está este hipotético kilo adentro. Entonces entrarían solo 14, ¿verdad? Ese kilo que faltó de llenar se queda en el almacenamiento de la planta. ¿Sí? El tema está en que ese gas, cuando fue adquirido al Estado, fue adquirido para atender el segmento doméstico, por lo tanto con subsidio. Claro. ¿Sí? El problema sucede en que algunas comercializadoras, ese kilo de gas, sumando por supuesto de todos los cilindros, que lo compraron a precio de gas doméstico para el segmento doméstico, lo han estado vendiendo al segmento industrial sin subsidio. Dicho en cifras que manejen nuestros televidentes, 1.60 es el precio de la bombona en el hogar, de uso doméstico. El gas para uso industrial está en 27. Más o menos. Habría una utilidad considerable, ¿no? Muy considerable son esas utilidades. Y además que esto desde el año 2007, en que se produjo la reforma a la Ley de Hidrocarburos y al Código Penal, constituye un delito penal. Claro. Y por supuesto que la agencia no podía permanecer impávida ante el presunto cometimiento de un acto ilícito, ¿no? Señor director, ¿cuántas bombonas se comercializan anualmente? En el país existe un parque de cilindros de más o menos 9 millones de cilindros de gas, ¿no? Claro que esto no es lo que se comercializa anualmente, porque dentro de esos cilindros están aquellos que van a mantenimiento, los que están en tránsito y los que las plantas envasadoras guardan a manera de un stock de seguridad. Más o menos en nuestro país se comercializan unas 2.600 toneladas de gas al día, ¿sí? Lo cual es un volumen bastante importante, y de ahí se desprende el tema de los remanentes, ¿no? Para que tengamos una idea, de acuerdo a los estudios realizados por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, desde el año 2002 hasta el 2012, estos remanentes ascienden alrededor de $100 millones, que las comercializadoras estarían debiéndole al Estado ecuatoriano, según nuestra postura. ¿Es el remanente o es el precio al que habrían vendido? Claro, el problema está, si ese remanente hubiera sido utilizado en el mismo segmento doméstico, no constituiría un problema. Es decir, serían los 100 millones de estos. Claro, el problema está en haber comprado este gas con subsidio y luego venderlo sin subsidio, cuando el Estado ecuatoriano el subsidio lo otorga para beneficio de los ciudadanos, no para beneficio de las industrias. ¿Dentro de qué figura jurídica caería esto? Bueno, eso es algo que le corresponde establecer a la Fiscalía, ¿no? De ahí que la Agencia de Hidrocarburos ha puesto en conocimiento de la Fiscalía los resultados de las auditorías que nosotros realizamos anualmente. Hasta ahora ya les remitimos estos resultados por el periodo 2002-2012 y el día de hoy están iniciando las auditorías correspondientes al año 2013. Hoy han iniciado las del 2013. Cabe indicar que en junio pasado
yo tenía un mes de haber asumido mis funciones, yo le recordé a las comercializadoras de gas que esto constituía un acto irregular y que por lo tanto debían pararlo de manera inmediata. Muchas de ellas así lo hicieron. Esperemos, los resultados de la auditoría nos van a reflejar cuántas cumplieron, aunque ya tardíamente con la disposición. Sin embargo, corresponderá al Ministerio Público, a la Fiscalía, determinar si es que existe o no una conducta ilícita, ¿no? ¿Hay cómo determinar qué sucedió entre 2002 y 2013, que es cuando usted empieza todo este proceso de petición de auditorías, una investigación firme de hacia dónde va el remanente? ¿Hay una manera de trazar esto? Sí, claro. Nosotros tenemos ya auditado en firme el periodo 2002-2012. Esos 10 años son ya estos están. 100 millones. Pero hay cómo saber si es que esto fue el segmento doméstico o fue a lo industrial. Sí, verán, en términos muy generales, ¿no? ¿En qué es lo que consiste la auditoría? Una comercializadora X le compró al Estado, supongamos 10 unidades, no para hacerlo muy simple, 10 unidades de gas industrial. Cuando nosotros le hacemos la auditoría, resulta que ha vendido 15. Entonces, ¿de dónde sacó las otras 5? Claro. Y en cambio, contabilizando los remanentes que se produjeron en el sector doméstico, no aparecen comercializados en el mismo sector. Lo que les hemos dicho es, explíquenos durante el periodo de prueba, ¿no? Y pues, no habiendo existido una explicación, por la vía administrativa, la Agencia de Hidrocarburos está procediendo al cobro para que las empresas le cancelen al Estado los valores que a nuestro criterio le adeudan, porque son 100 millones sin intereses, pero evidentemente nosotros le estamos cobrando también los intereses por todo este periodo. Aparte de tributos. Claro, claro. Debería tributar sobre esto, Así es, efectivamente. Este es un tema que se está coordinando con el Servicio de Rentas Internas, pero por otro lado está puesto en conocimiento de la Fiscalía para que pues, el fiscal determine si existen o no responsabilidades. Ya. ¿Por qué no se tomaron acciones anteriormente? Bueno, entiendo que las autoridades anteriormente estarían en un periodo de estudio. La verdad no puedo conocer qué fue lo que sucedió antes de mi gestión. Sin embargo, lo que ha correspondido hacer ahora, gracias al direccionamiento de nuestro Ministerio Rector y a la propia gestión de la Agencia de Hidrocarburos, es tomar las medidas que la ley nos establece. Del otro lado, los comercializadores dicen que esto sí está permitido en el Acuerdo 431 de 2002. Verá, el acuerdo que ellos citan lo que establece es que los remanentes deben contabilizarse. Si uno lee el acuerdo, dice ahí, debe llevarse un registro contable de los remanentes de gas, pero no dice a qué segmento deban comercializarse. ¿Sí? Y como conocemos nosotros pues, un principio en derecho público es que se puede hacer únicamente lo que está expresamente indicado, ¿no? Por otra parte, la ley de hidrocarburos de manera explícita indica que no se puede desviar los productos que fueron adquiridos para un determinado fin hacia otra actividad y que eso constituye un delito penal. Por supuesto. Pero una vez más reitero que esto es ya competencia de la Fiscalía General del Estado. Esto se encuentra en un proceso de investigación por parte de la autoridad competente y ellos sabrán en su momento pronunciarse. Si me permite cambiarle el tema, debate sobre la calidad de las gasolinas, ponía en estos días un titular en uno de los diarios de circulación nacional. ¿Es de esto cierto que hay un debate porque se está reduciendo el octanaje debido a la para de la refinería de Esmeraldas? Eso no es correcto. Lo que sucede es que producto del paro programado al que va a ser sujeto la refinería de Esmeraldas, que por cierto no ha sido remodelada desde hace 37 años, una remodelación tan intensa como la que se va a hacer ahora, producto de este paro, EP Petroecuador nos ha notificado que pudiera suceder, no es que es algo establecido, pudiera suceder que en algún momento, producto de estas paras de las unidades refinadoras de la planta estatal, pudiera suceder que el octanaje de los combustibles sea difícil de controlar, se produzcan variaciones de alrededor de 2 octanos, que pudiera ser 2 octanos hacia abajo o 2 octanos hacia arriba también. No necesariamente quiere decir que va a bajar, ni tampoco quiere decir que eso va a suceder. Lo que pasa es que se ha hecho una coordinación con Petroecuador porque necesitamos garantizar, como efectivamente así lo ha hecho la estatal petrolera y lo respalda la Agencia de Hidrocarburos, necesitamos garantizar que durante el tiempo de para de la refinería exista... ¿Cuánto tiempo la para? Aproximadamente son 13 meses, desde julio de este año hasta agosto del próximo año. Como le decía, necesitamos garantizar que durante este periodo exista un abastecimiento normal de combustibles a nivel nacional. Además, también la agencia ha sido muy exigente
en garantizar que no vayan a variar los parámetros de contenido de azufre del combustible, Ya, que son sería los un que, retroceso, ¿no? claro, que de eso de ninguna forma pueda suceder, porque eso es lo que incide en la calidad del aire que respiramos los ciudadanos y en los temas contaminantes con el medio ambiente, y Petroecuador nos ha garantizado que eso no va a suceder. ¿Ustedes también controlarán entonces el octanaje que sea el preciso, tanto para la super como para extras? Desde luego, nosotros controlaremos que se produzcan las gasolinas con el octanaje debido, por supuesto que siempre priorizando el tema de abastecimiento de combustibles a nivel nacional y también asegurando que no se produzcan excesos, que no vayamos a despachar un combustible con demasiado octanaje, una extra que sea súper ya. Sí. Porque eso pues no es conveniente para el Estado. Por supuesto. Muchísimas gracias, señor director, por haber asistido a esta invitación. Recuerden, la Dirección de Regulación y Control de Hidrocarburos está con una investigación para conocer qué sucede con el remanente, con el sobrante de las bombonas de gas. Muchísimas gracias.